Hola amigos, se viene septiembre y se viene con novedades, ¿eh? No digo más, pero voy creando expectativas. Bueno, hoy vamos a tratar, vamos a hablar de Vox. Vamos a hablar de Vox. A ver, Vox ha presentado una proposición no de ley. ¿Qué es una proposición no de ley? Es, digamos, no sirve para nada, no cambia nada, pero obliga al resto de grupos a tomar una posición sobre un tema o sobre varios, ¿no? Y sirve para fijar tu posición, pues, en ciertos temas, en lo que quieres, ¿no? Cuando yo estaba metido en el tema de asociaciones militares y todo eso, pues nos, nos hicieron varios grupos políticos proposiciones no de ley para evitar nuestro despido, ¿no? Podemos nos hizo una, Vox nos hizo otra, y bueno, pues así obligaban al resto de grupos a fijar su posición. Y muchas de esas proposiciones no de ley salieron aprobadas, incluso por amplísimas mayorías, pero no cambió nada. No cambió nada porque una proposición no de ley no sirve para nada más allá de fijar tu propia posición y obligar al resto de grupos a que te apoyen o a que no te apoyen y que den argumentos, ¿no? Entonces, pues Vox ha presentado una proposición no de ley, aquí os pongo la noticia. Vox presenta una proposición no de ley para reducir las cotizaciones sociales y el impuesto sobre sociedades. Piden simplificar los trámites para constituir una empresa y reducir y bonificar la cuota de autónomos si sus ingresos netos no llegan al salario mínimo interprofesional. Madrid, 21 de agosto, Europa Press. El grupo parlamentario Vox ha presentado para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para establecer medidas que protejan a las empresas españolas e incentiven la inversión en el país, que pasan por rebajar las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, así como por reducir y simplificar el impuesto de sociedades. A juicio del grupo político, rebajar las cotizaciones sociales promoverá un marco fiscal y laboral que incentive la contratación, mientras que la simplificación y reducción del impuesto sobre sociedades ayudará a que las empresas creen empleo y acometan inversiones productivas, así como para atraer los beneficios generados por empresas en el exterior. Para Vox, la fiscalidad en España actúa como un factor que desalienta la inversión, por lo que exige al gobierno reducir el esfuerzo fiscal que tienen que soportar las empresas españolas y aumentar la competitividad fiscal en un contexto general de rebaja de impuestos para todos los españoles. El aumento de las cotizaciones sociales a cargo del trabajador y empleador, el aumento de los impuestos que gravan a ambas partes, el aumento de las bases mínimas de cotización y la entrada en vigor del mecanismo de equidad intergeneracional, €1 es el mecanismo de equidad intergeneracional. Pero bueno, hacen que cada vez sea mayor el coste por trabajador, critica Vox. Por ello, desde la formación política encabezada por Santiago Abascal, exigen reducir el volumen normativo, los trámites y los procedimientos administrativos, minimizando trámites y costes para la constitución y puesta en marcha de una empresa. Respecto a los trabajadores autónomos, desde el grupo político apuestan por reducir y bonificar la cuota de los trabajadores por cuenta propia cuando sus ingresos netos no lleguen al salario mínimo interprofesional. Exigen cambios normativos para derogar todas las leyes ideológicas. En la proposición no de ley registrada por Vox para su debate,
También se pide impulsar los cambios normativos precisos para la derogación de todas las leyes ideológicas del gobierno, que, a juicio de la formación política, imponen exigencias a las empresas que se traducen en mayores costes regulatorios para estas. De igual manera, se pide emprender con carácter inmediato una rebaja sostenida del déficit público que suponga la minoración de la deuda pública a niveles compatibles con la sostenibilidad económica de la nación en el medio plazo, a través de la disminución del gasto político improductivo a cargo de la Administración General del Estado, así como del estudio y eliminación de las duplicidades administrativas producto del modelo territorial. En relación al medio ambiente, demandan preservarlo desde el sentido común, la responsabilidad y la protección e impulso de la economía española, acompasando dicha protección a las necesidades reales de España y sus capacidades, y por tanto libre de imposiciones ideológicas. Eliminar duplicidades territoriales. Además, exigen en garantizar una verdadera unidad del mercado, eliminando las duplicidades, trabas y desequilibrios entre las distintas administraciones territoriales. Este sistema obliga tanto a las empresas como a los ciudadanos a lidiar con una variedad de marcos legales a menudo contradictorios, que restringe la capacidad de las empresas para crecer, generar empleo, evidenciando una clara ruptura de la unidad del mercado nacional, critican. En esta línea, piden adoptar todas las medidas necesarias dirigidas a crear un marco normativo simplificado, estable y homogéneo en todo el territorio nacional, que tenga como fin proteger el tejido empresarial existente, fomentar la relocalización de empresas y centros de producción y atraer nuevas inversiones a nuestro país, así como incrementar la productividad. Bueno, pues esto es lo que dice la noticia, claro. Vox propone reducir aún más el impuesto sobre sociedades. Un impuesto que a día de hoy es ridículo. Hay empresas que ni siquiera pagan impuestos, porque hay muchísimas exenciones, porque el porcentaje que pagan ya de por sí es ridículo. O sea, a un porcentaje ridículo le sumas un montón de exenciones a las que se pueden acoger y lo efectivo es que, pues que grandísimas empresas paguen un 5, un 10%, o sea, menos que nosotros de IVA. Los ricos pagan menos impuestos que nosotros pagamos de IVA. Con solo un impuesto, pues ellos pagan menos. Entonces, claro, dices, bueno. Y dicen que claro, que si les rebajamos aún más los impuestos, pues invertirán en crear puestos de trabajo y contratarán un montón de gente. Claro, como si ahora mismo los ricos se estuviesen dedicando a la inversión productiva, que no lo están haciendo, ya os lo digo. No se están dedicando a la inversión productiva. Y luego, pues pide, claro, que los empresarios paguen menos de seguridad social, ¿no? Y bueno, y que también paguen menos los trabajadores, que lo noten un poquito en sus nóminas. Claro, si se rebajan las cotizaciones de empresas y trabajadores, eso repercute. Es que esto no es suma cero, no es decir, uy, bajo los impuestos y todo sigue como está, ¿no? El dinero de los impuestos va a cosas, va a sitios. Y en el caso de las cotizaciones sociales, en su mayoría van a las pensiones. Claro, si tú reduces las cotizaciones sociales, reduces el dinero que va a las pensiones. ¿Qué sucede entonces?
¿Qué sucede entonces? Vamos, no hay que ser Einstein. Y dicen que con esa medida, pues claro, pues los empresarios tendrán más dinerito en el bolsillo y podrán contratar a más gente, que esto va a ser la bomba. Que esto va a ser la bomba. Y es que, claro, se parte de un error de base. ¿Por qué va a contratar más gente? Si ya tiene la gente que necesita para sacar la producción adelante. No es solo una empresa al contratar trabajadores. Necesita pues tener mercado, necesita muchas otras cosas, hay muchísimas otras variables. Entonces el empresario, por ahorrarse dinerito, no va a contratar más gente. Lo que va a hacer es guardarse de ese dinerito, evidentemente. Y, claro, ya os digo, el Estado es lo que entra por lo que sale. Entonces, si entra menos, pues tiene que salir menos, evidentemente. Evidentemente. Y luego dice recortar duplicidades y recortar el gasto del Estado en políticos y en cosas. Y dice, bueno, a ver, ese es un porcentaje del gasto muy chiquitito, la verdad. Puede parecer obsceno que tengan 30 asesores, que tengan coche oficial, que tengan tal pascual, que tengan inmunidad. A mí es lo que me parece más obsceno en realidad. Pero es una partida de gasto muy chiquitita. La gran partida de gasto es pagar intereses de la deuda y amortizar deuda. Luego pensiones. Esas son las dos grandísimas partidas de gasto de nuestro Estado. Y luego, pues ya, sanidad, educación, defensa, interior, que es policía y todo esto. Y luego, pues ya bastante más por detrás, pues todo lo que no le gusta a esta gente, ¿no? Que se dé dinero al Ministerio de Igualdad. Que, hombre, a mí hay campañas del Ministerio de Igualdad que no me han gustado, pero bueno. Pero bueno, tampoco es tanto dinero, de verdad os lo digo. Entonces, pues el reducir las cotizaciones sociales, donde va a repercutir primero y más gravemente es en el dinero que va a pensiones. Y claro, yo estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, pues estas son las propuestas de Vox, muy diferentes o bastante diferentes de las de, por ejemplo, la extrema derecha francesa, o de Orbán en Hungría, o de otras extremas derechas de Europa. Esta es una extrema derecha caviar, ¿no? Tiene claro quiénes son, o sea, a qué parte de la población quiere defender. Lo tiene claro y lo dice sin remilgos y sin vergüenza ninguna. Ellos están para ayudar y apoyar a los ricos. Ya está. Esta PNL lo dejan negro sobre blanco. Y sus declaraciones que han hecho otras veces y las propuestas que han mandado, pues también lo dejan negro sobre blanco. Se decía que había ganado la parte conservadora y que la parte liberal había salido del partido, pero está claro, con esta propuesta está claro que no, o que ya son liberales todos. Vox es un partido liberal pues de la cuerda de Milei en Argentina, de la cuerda de Meloni en Italia, incluso más liberal que Meloni, yo creo. Y claro, pues por eso apoya lo que apoya, por eso hace las cosas que hace.
Entonces, pues bueno, yo no... Podemos... A ver, yo creo que de momento podemos estar tranquilos en España, porque la extrema derecha que está saliendo es extrema derecha caviar, que va por los intereses de los ricos y está claro que va por los intereses de los ricos. Por lo tanto, podrán engañar a un cierto porcentaje de la población o convencer, perdón, podrán convencer a un cierto porcentaje de la población, pero no van a ser un partido nunca con capacidad para ganar unas elecciones. O al menos yo no lo creo. Otra cosa es, bueno, pues si esto se sigue degradando, ¿no? Degradando en lo económico para nosotros, no degradando como dicen ellos, que si esto se sigue degradando en lo económico y en lo social, pues echarán al PSOE del gobierno, entrará el PP, se seguirá degradando más y ahí a lo mejor ya sí vienen los monstruos. Los monstruos me refiero a un partido de extrema derecha que tenga unos planteamientos más obreristas, como los tenían los partidos de extrema derecha de los años 30 y 40 del siglo pasado. Y ahí podremos tener problemas. Problemas en el sentido de que la extrema derecha pueda llegar a gobernar. Pero desde luego con una extrema derecha caviar como la que tenemos aquí en España, pues a día de hoy creo que podemos estar relativamente tranquilos por un tiempito, por un tiempito. De todas maneras, también en España no se han dado los movimientos que se dieron en el resto de Europa, ¿no? Porque en el resto de Europa, cuando llegó la crisis de 2008 y se aplicaron las medidas austericidas de recorte de gasto brutal en toda Europa, porque se hicieron en toda Europa, los partidos que estaban en el gobierno prácticamente desaparecieron. Me refiero al PASOK en Grecia y los que estaban en la oposición igual, porque, claro, en Francia estaba un partido, la caga con el austericidio, desaparece, entra su contraparte, ya sea, es que no me acuerdo quién gobernaba en Francia en 2008, pero bueno, entra su contraparte, sigue haciendo las mismas exactamente políticas austericidas y desaparece también. Y eso ha pasado en Grecia, ha pasado en Francia, ha pasado en todos lados. Los únicos países, yo creo, que mantienen el sistema clásico de partidos han sido Reino Unido. Reino Unido, pero que ya ves tú, que han ganado los laboristas con un 20% de los votos y los conservadores han tenido un 15 o algo así. O sea, entre los dos partidos han retenido solo el 35% de los votos. Lo que pasa es que no se han llevado el hostiajo que les ha llevado a la desaparición porque el resto del voto estaba muy fragmentado. Pero claro, o sea, con esto os quiero decir que en España se ha dado un hecho curioso que los dos partidos que afrontaron la crisis de 2008 tan malamente como lo hizo el resto de Europa, y a quien lo hizo y a quien lo quiso hacer diferente le dieron el palo entre las orejas y le arruinaron totalmente. O sea, pues eso, que en el resto de Europa esos partidos han desaparecido o se quedaron muy debilitados y aquí no, aquí siguen siendo los dos únicos partidos con opciones de gobernar. Entonces, pues eso, llegará a pasar que deje de haber alternancia
que la gente se llegue a quemar tanto con PP como con PSOE para que otros partidos puedan disputarles la victoria, no lo sé. En 2014, con la irrupción de Podemos, parecía que sí, que había llegado un partido, pero fijaros que tuvo un boom Podemos y se vino abajo rapidísimamente. Y Vox entró relativamente fuerte, o sea, entró fuerte con 50 y pico diputados, pero vemos que se va desinflando, claro, porque no tiene propuestas alternativas. Igual que Ciudadanos, que entró fortísimo, casi adelanta al PP en unas elecciones. Pero no tenía propuestas alternativas en realidad, eran más de lo mismo, menos impuestos, menos tal, menos cual, menos gasto, menos... Entonces, pues bueno, ya me he desviado del tema. Ya me he desviado del tema. Bueno, pues nada, de esto os quería hablar hoy y... Y mañana más, amigos. Hasta mañana.